Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sound para los amigos, como no podía ser de otra manera. Esta misma tarde he hecho una encuesta en mi canal de YouTube, ¿vale? En la sección de comunidad, ofreciéndoos de nuevo a 5 bandas, en este caso va a ser de rock. Este ha sido el resultado, ¿vale? Sinceramente pensaba, porque durante los primeros 5 minutos ganó Foo Fighters, pensaba que iba a ganar Foo Fighters, la verdad. Pero, conforme pasó el tiempo, fueron creciendo los Arctic Monkeys. Pero tranquilos a los fans de Foo Fighters, porque no descarto en absoluto, dentro de un par de días o 3, o depende del tiempo que tenga, sacar también un análisis de Foo Fighters, porque es una de mis bandas favoritas, o ha sido una de mis bandas favoritas. Luego en mi Twitter he hecho otra mini encuesta ofreciendo 3 canciones. Aquí tenéis el resultado, ha sido muy rápido, o sea, la he hecho hace media hora y he dicho, venga, en media hora lo que salga, pues eso. Y ha ganado pues Are You Mine. Así que no me relío más, me voy a poner mis cascos y ya sabes, no puedo poner más de 10 segundos seguidos. Tienes el link a la canción original en la descripción, te vas para allá, la escuchas si quieres 87 veces y luego te vienes para acá y la analizamos tranquilamente. Primero le vamos a hacer una pequeña escucha. El tema repite lo mismo millones de veces, así que obviamente no vamos a escucharla entera, vamos a escuchar las distintas partes que ofrezcan cosas nuevas y después vamos a la guitarra un poquito qué es lo que ha ido pasando ahí. Are You Mine, ven a mí, aquí lo tenemos al señor y le voy a dar al play a ver qué tal. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartache. Vale, es curioso que la primera nota que te dan al entrar es distinta a la tónica. O sea, escuchad esto. Tan. Entonces, claro, tú crees que el tema va a entrar en plan de taran tatán. Pam param pam 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 pam. Pero ¿qué va? Hacen pa y ahora entran en otro tono. Pam, pom. No tiene nada que ver una nota con la otra. Una pequeña fricada, ¿no? Este tema, como habéis visto, comienza con un redoble, aparte de esa notilla que meten ahí de vacileo. Pero empieza con un redoble que de hecho lo escenifican los chicos estos aquí en el coche, ¿no? Y precisamente la batería tiene un papel primordial en esta canción, ¿vale? Porque ya os digo que a nivel armónico las guitarras y el bajo se repiten constantemente, ¿vale? Hacen muchos arreglitos de vez en cuando, pero la armonía es todo el rato lo mismo, o sea, un fa sostenido menor, un re mayor y un si menor. Vale, entramos directamente en la estrofa y lo que ocurre es que la nota fundamental, ese fa sostenido, lo da toda la banda, el bajo, la guitarra y la batería, pero después se callan todos y dejan únicamente a la guitarra y a la voz. Entonces, claro, el primer pulso, la fundamental, tiene muchísimo peso, luego se relajan. El sonido de la batería, como suele pasar casi siempre en las producciones de esta gente, es súper natural, muy orgánico, ¿no? Y a nivel de sonido de guitarra, pues ese sonido sucio, ¿no? Garajeros, setentero, casi cutre, y eso mismo ocurre con el bajo, ¿no? Es un sonido muy eso, ¿no? Muy como de banda de local de ensayo, pero que después, bien mezclado, pues queda súper chulo, ¿no? Sigamos viendo a ver qué pasa. Bueno, aquí ya ha entrado toda la banda, ¿no? Haciendo un ritmo normal, sin tanto corte. Sigue siendo la estrofa. Y la voz está guay porque es una voz muy melódica, aporta bastante melodía a lo que es la canción, puesto que los instrumentos tampoco es que aporten gran cosa a nivel armónico. Y entonces el papel más melódico, ¿no? Y que hace que la canción no se haga pesada y aburrida, lo tiene la voz. Así que yo señalaría en esta canción concretamente como principales protagonistas la voz y la batería. Sin ese tipo de voz y sin ese tipo de batería, sin esos arreglos, sin esos redobles, el tema quedaría completamente aburrido. Pero no pasa eso. Es un tema de 3 minutos y pico y a día de hoy no he escuchado a nadie que diga, puf, vaya rollo de tema. De hecho, los números hablan por sí solos, ¿no? El tema este concretamente tiene 200 y pico millones de reproducciones. Creo que es el segundo más escuchado de ellos. Si nos metemos a hablar de la armonía, ¿vale? De la escala y eso, está completamente claro que aquí se rigen por la escala pentatónica, ¿vale? La guitarra hace todo el rato arreglos dentro de la escala pentatónica. ¿Y qué es la escala pentatónica, Shaun? Pues la escala pentatónica creo que es cuando alguien empieza a aprender a tocar la guitarra, lo primero que aprende es la escala pentatónica, es lo más básico del mundo. Se utiliza mucho en géneros de rock, de blues, incluso en cosas más cañeras como el metal, y se llama pentatónica precisamente por eso, porque su escala únicamente tiene 5 tonos. Después, cuando cojamos la guitarra, nos paramos a ver más profundamente esto de la escala pentatónica, ¿vale? Eso se podría entender como el puente, pero es que ya te digo, es difícil clasificar las partes de la canción porque es todo el rato lo mismo. Te tienes que fijar en la voz para distinguir en plan de, vale, esto va a ser la estrofa, esto va a ser el puente, esto va a ser el estribillo. Ahora, obviamente, estamos entrando en el estribillo. Vamos a escucharlo, que aquí también hay cortecitos.
Si os fijáis, la gracia está en los pequeños redobles que mete la batería después de cada Are You Mine. Y de hecho, cuando suena esta canción en una discoteca, ¿no? O en un bar o lo que sea, está la gente ahí contentilla. Sí que es verdad que es una canción que da pie un poco a hacer el tonto, como están haciendo ellos aquí en el videoclip, ¿no? A bailarla, a escenificar los redobles de batería. Lo que viene a ser una canción divertida. ¿Veis? Ese tipo de arreglos, por ejemplo, eso es totalmente escala pentatónica y lo hacen todos al unísono. Las dos guitarras y el bajo hacen exactamente lo mismo. Y volvemos a estrofa. Bueno, aquí básicamente lo nuevo que ocurre es que se quedan el bajo y la batería, deja de haber guitarras. De hecho, en el Photoshop análisis que hicimos de Do I Wanna Know pasaba exactamente lo mismo. En la segunda estrofa dejaban solamente el bajo y la batería para descargar, ¿no? Para que te relajes un poco antes del siguiente estribillo. Es un recurso muy típico de esta gente. Bueno, de esta gente y de todo el mundo que hace pop y rock. Los coros de falsete, también muy clásicos de esta gente, con una octava por encima, exactamente, o sea, es a 2 octavas. Segunda parte de la segunda estrofa, que ya entra otra vez la guitarra y otra vez la leña, ya la batería se hace cada vez más machacona. Vamos a escuchar el segundo estribillo, que aquí pasan cositas nuevas. Esa voz entrecortada contrasta mucho con la guitarra y el bajo, que hacen todo lo contrario, siempre están haciendo como una escala pentatónica seguida todo el rato. Y ahora vamos a pasar ya a una parte nueva, ¿vale? Que sería como el interludio, que aquí ya sí cambian la armonía. Y claro, al llevar 2 minutos escuchando la misma armonía, los mismos 3 acordes, al llegar a una parte nueva, la recibes con los brazos abiertos en plan de ¡wow! Aire fresco, por fin. Si te olvidas de la voz, parece enteramente esta parte un tema de Black Sabbath de los antiguos, ¿eh? Pero completamente. El rollo ese de que el bajo y la guitarra vayan siempre al unísono, obviamente la guitarra una octava por encima respecto al bajo, sin terceras, sin quintas, sin cuartas, sin acordes de ningún tipo, simplemente es una melodía, una especie como de riff y la voz encima. No sé por qué me ha venido un flash ahí de Black Sabbath a tope. O sea, bueno, sí sé por qué, os lo estoy explicando, de hecho, ¿no? Y una especie ahora de pequeño solillo, vamos a escucharlo. Todo también sigue siendo pentatónica, absolutamente todo. Ahí si os fijáis, a nivel de producción, si lo estáis escuchando con auriculares lo notaréis, la guitarra la van paneando. Primero estaba aquí, después aquí y ahora en el centro. Y cada una de ellas con un tono completamente diferente. Y justo cuando termina este pequeño solillo, ¿no?, de guitarra, retomamos la voz, pero no solo es que la retomemos, es que la dejan completamente sola durante un rato. Vamos a escucharlo. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me. Hace como 2 o 3 vueltas, él solo, totalmente a capela. De forma que al llevar tanto tiempo sin música, en el momento en que entra es un guantazo en la cara. Y aquí pues lo que tienen es todos los recursos que hemos estado escuchando hasta ahora, pues prácticamente sonando a la vez, ¿no? Están ahí las voces con los coros en falsete por arriba, todos los arreglillos de guitarra en la pentatónica, una por aquí y otra por acá, es como que se preguntan y se responden la una a la otra. El sonido este de crunch rancio mezclado con fuzz setentero, ¿no? Pastosillo. Y esa batería supernatural que a nivel de producción también me recuerda mucho a rollo Led Zeppelin. Y siempre la voz, si os fijáis, lleva una especie como de... No es reverb realmente, creo que es más bien un eco, un delay, que se le suele llamar slap, que es un delay como muy cortito. Sería algo así como esto que me estoy poniendo yo ahora mismo. Pues ese rollo. Que da un rollo también muy, pues eso, muy como rockabilly, ¿no? Y ya último estribillo, machacón, con la caja, aquí cambian el ritmo por fin, con la caja marcando a negras en todos los tiempos. Es decir, tienes caja en los pulsos 1, 2, 3 y 4. Y ahí una guitarra va haciendo una pequeña variación, los acordes siguen siendo los mismos, lo que pasa es que la guitarra empieza a irse un poquito más para arriba y armoniza junto con la armonía normal. Ahora lo vemos con la guitarra bien. Bueno, y ya el tema pues creo que termina, ¿no? Que está guay porque termina sincopado, o sea, al final en lugar de hacer...
tan, 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 hace tan, 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 tan. Es como un final ahí súper vacilón, ¿no? Bien, pues ahora vamos a coger la guitarra y vemos un poquito por encima qué es lo que ha pasado en general, ¿no? Let's do it. Vale, pues ya tenemos aquí la guitarra y lo que os comentaba, el tema está en fa menor y el resto de acordes son un re mayor y un si menor. Y claro, lo que es el riff hace algo así, ¿no? Son esos tres acordes, pero metiendo un par de notitas de paso. Y después ya lo que van haciendo es meter pequeñas florituras como... Otra que hacían muy parecida que era... Pues nada, todos esos arreglos de por aquí. Eso es la escala pentatónica. ¿Veis? Este es el primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y ya entramos otra vez en la tónica. Creo que esta escala, concretamente con esta digitación, es lo primero que te enseñan siempre en guitarra cuando vas a aprender. Porque es una escala muy chula, que queda guay, que es vacilona y muy sencilla y fácil de aprender. Lo que pasa es que dentro de esta escala hay distintas variantes. Por ejemplo, la pentatónica de blues, que también la usan aquí, pues mete pequeñas notas de paso cromáticas entre una y otra. Por ejemplo, en lugar de hacer esto, ¿no? Hacen esto. Meten esta nota de paso y esta también. Que también es muy Rage Against the Machine esto, que es otro de los grupos que usan la pentatónica hasta la muerte. Bueno, hay millones de grupos que la usan, obviamente. Y ese arreglillo que hacían al final, ¿no? Que era... Claro, lo que están haciendo es fa sostenido, la, que el la nunca había aparecido en la canción, y el si, que ahí ya sí coinciden. Entonces lo que hacen es coincidir un la con el re, que claro, sería la cuarta por debajo del acorde de re mayor. Y poco más que añadir al análisis de este día. El primer show análisis que hicimos de Arctic Monkeys, el de Do I Wanna Know, tuvo muchísimo éxito, os gustó muchísimo, llegó mucha gente nueva al canal y como siempre os digo, siempre que apoyáis un vídeo es para que se vuelva a retomar ese artista o ese estilo. Así que, como lo prometido es deuda, por eso os traigo este nuevo show análisis. ¿Qué quieres que sigamos tocando a los Arctic Monkeys en un futuro? Que ya hemos analizado sus dos temas más famosos. ¿Quieres que analicemos cosas más rebuscadas? Pues déjate aquí un like y dentro de un tiempo volveré a incluirlo en una encuesta y si gana, pues lo volvemos a retomar. Yo estoy aquí para escucharos y vosotros también para escucharme a mí. Esto es una comunicación de buen rollito absoluto. No me enrollo más, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye. Voy a aguantarme hasta mañana, dice que esta noche me hablará y listo. Baby, yo sé que estoy listo, no como todos esos tipos. Besa, bésame mi amor. No sé cuánto tiempo me doy.